¿Están viendo bien? Sí. Bueno, la unidad 7 se llama Estudio termodinámico de las disoluciones. En esta unidad vamos a incorporar una variable con la que hemos trabajado hasta ahora de forma un poquito fractal. Es la variable composición del sistema, o las variables vinculadas a composición del sistema. Cuando hablamos de una disolución, estamos hablando de un sistema de por lo menos dos componentes, y esos dos componentes pueden estar, esos dos o más componentes pueden estar en distinta relación. El estado Ok. termodinámico de un sistema, que hasta ahora veíamos, se ve afectado por las variables intensivas temperatura y presión. Bueno, vamos a estudiar qué pasa cuando un sistema presenta composición variable. En particular, vamos a analizar el sistema desde el concepto de presión de equilibrio líquido-vapor. Vamos a trabajar con soluciones ideales, vamos a repasar el concepto de potencial químico y sus ecuaciones derivadas. Y las primeras dos clases, que son las que van a tener conmigo, vamos a hablar de disoluciones con soluto no volátil y vamos a repasar las propiedades coligativas. Tengo entendido que en enseñanza media se ven las propiedades coligativas. Alguien me avisa que se me está cortando. Tenía el cable de la computadora apenas conectado. ¿Cómo está ahora? ¿Mejoró? Y ahora parece más estable. Está. Sí, por suerte era físico, no era un tema de conectividad. Y bueno, luego vamos a hablar de reglas de las fases. Es una regla bastante importante, creo que ya han comenzado a trabajarla en el laboratorio. Vamos a hablar de disoluciones ideales con soluto no volátil y vamos a retomar los diagramas de equilibrio. Vamos a explicar el comportamiento de las soluciones desde el diagrama de equilibrio que comenzamos a abordar cuando vimos el tema equilibrio físico para sistemas de un único constituyente. Y luego vamos a empezar a incluir en nuestro estudio la volatilidad de varios constituyentes del sistema y a explicar desde el punto de vista físico-químico algunas operaciones con las que ustedes tal vez estén familiarizados a través de otras asignaturas, como son la destilación simple, la destilación fraccionada, y bueno, y vamos a ver algunos otros modelos de disoluciones ideales, como el caso de el modelo de solución ideal diluida propuesto por Henry. Finalmente vamos a ver comportamiento real propiamente dicho a través de algunas desviaciones muy marcadas, como la azeotropía y la distribución. Para comenzar, decíamos, vamos a iniciar el tema a través del concepto de presión de vapor de una disolución. Ustedes recuerdan cuando vimos en el caso de equilibrio de fases para sustancia pura, que cuando una sustancia se coloca en un recipiente aislado en cantidad tal que puedan coexistir líquido y vapor en el sistema, la presión a la que se encuentra ese sistema corresponde a la presión de equilibrio líquido-vapor para la temperatura en la que se está dando esa situación. Y esa presión de equilibrio líquido-vapor se conoce como presión de vapor para la sustancia que estamos estudiando.
Esa presión de vapor es diferente para diferentes temperaturas, lo veíamos en el diagrama de equilibrio líquido-vapor, pero además, como cada sustancia presenta un diagrama diferente, esa presión de equilibrio líquido-vapor, esa presión de vapor depende también de la sustancia con la que estemos trabajando. Variable nueva, composición. No nos alcanzaba con la temperatura, no nos alcanzaba con la naturaleza de la sustancia. Ahora, la presión de equilibrio líquido-vapor para un sistema también depende de la composición de este sistema, del agregado de sustancias diferentes, y en eso nos vamos a detener en esta primera parte de la unidad. Vamos a trabajar de la forma típica que lo hacemos en fisicoquímica. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos a estudiar los sistemas gaseosos, propusimos un comportamiento modelo, lo llamamos el modelo del gas ideal, y los gases ideales siguen una ecuación de estado, la ecuación PV igual nRT, en el caso, es decir, la más estudiada. Hay otros modelos también, como el modelo de Van der Waals, pero el más común, el más conocido, es PV igual nRT. Y veíamos que en casos de presiones muy altas, en caso de cercanía al punto crítico, el comportamiento del gas comenzaba a hacerse bastante distinto de lo previsto por esa ecuación. Esa ecuación es el resultado de un modelo conocido como el modelo de gas ideal. En fisicoquímica trabajamos mucho con ese modelo y el estudio del comportamiento real a través de cuán diferente es lo observado en relación a lo previsto por el modelo. Hay un chiste que me voy a permitir hacer a pesar de estar en online. Una vez llegó a una facultad de química una solicitud de asesoramiento. Lo que querían hacer era estudiar una vaca. Querían saber de la vaca desde el punto de vista químico. La oficina de asesoramientos envió la vaca primero al laboratorio de análisis químico, y después al laboratorio de fisicoquímica. En el laboratorio de análisis químico se contaron las patas, se contaron las manchas, se encontró que tenía 2 ojos, se buscaron las diferencias entre la composición del cuero, la composición de las pezuñas. Ninguna vaca murió en la realización de este experimento. Y bueno, la vaca pasó al laboratorio de fisicoquímica, donde para su estudio se definió la vaca ideal como una esfera de masa igual 0. Y a partir de esa definición comenzó a estudiarse las desviaciones de la vaca esta que trajeron con respecto a la vaca ideal, y la primera desviación que se estudió se le llamó cabeza. Bueno, esa es un poco la forma de estudio de la que utiliza la fisicoquímica, en muchos casos. Partimos de un comportamiento modelo, partimos de un comportamiento sencillo, y por supuesto ese modelo describe en forma aproximada la realidad. En el caso del estudio de soluciones, también tenemos modelos. Uno de los modelos es el modelo que llamamos solución ideal, basado en la ley de Raoult. Finalmente vamos a repasar el concepto de potencial químico que introdujimos en algunas clases pasadas y las ecuaciones derivadas de este. Entrando un poquito en tema, vamos a pensar en una sustancia pura, un sistema constituido por un líquido en equilibrio, una sustancia en estado que se encuentra
en estado líquido en equilibrio con su vapor. El sistema se encuentra a una determinada temperatura y a una determinada presión. Temperatura y presión son variables que nos permiten describir el estado termodinámico del sistema. Hay una condición para que ese equilibrio tenga lugar. La condición de equilibrio, la veíamos, viene dada por la igualdad de potenciales de la especie que constituye nuestro sistema en las distintas fases. Entonces, potencial químico de la especie A en el estado líquido va a ser igual al potencial químico de dicha especie en el estado vapor. Si no es así, el sistema no se encuentra en equilibrio de fases. Potencial químico es función de la temperatura y de la presión. En nuestro caso, vamos a llamarle temperatura de equilibrio y presión de equilibrio a ese par de valores que son las dos variables intensivas que vamos a usar para la descripción del sistema. Tenemos dos variables que nos permiten describir el sistema, una ecuación que las vincula. Entonces, nuestro sistema con dos variables que lo describen y una ecuación de condición, pasa a tener, en vez de 2 grados de libertad, temperatura y presión, un único grado de libertad. La presión en un sistema de estas características va a ser función de la temperatura. ¿Por qué? Dos variables, una ecuación que las vincula. Estoy empezando a introducir el concepto de grados de libertad, entendiéndolo como la cantidad de variables con las que nosotros podemos describir el estado total de un sistema termodinámico. Nosotros para este caso podríamos decir, por favor, prepárenme un sistema en el que se encuentre acetona en equilibrio con su vapor a 37 grados Celsius y 2,3 atmósferas. De ninguna manera podríamos hacerlo, estamos sobredimensionando el sistema. El sistema tiene un único grado de libertad, por lo tanto, o pedimos las 2,3 atmósferas, o pedimos una temperatura, los 37 grados. Una vez que definimos los 37 grados, todas las demás propiedades intensivas del sistema van a quedar definidas. Eso es lo que significa un sistema con un único grado de libertad. ¿Qué es lo que ocurre cuando incluimos un segundo componente en el sistema? Al incluir un segundo componente en el sistema, y vamos a simplificar, vamos a pensar en dos componentes A y B, pero solamente uno es volátil, o sea que solamente uno de estos componentes puede pasar a la fase vapor. En este caso nosotros sabemos que la presión en el sistema viene dada por PA, el único componente volátil, presión de vapor, expresión de vapor de A en el sistema. Tenemos una temperatura y una presión de equilibrio. Estamos hablando ahora de nuestro mismo frasco que contiene, ¿qué podemos pensar? Alcohol, ácido benzoico. Vamos a pensar en una sustancia relativamente volátil. Puede ser el etanol, que contiene ácido benzoico disuelto, y vamos a pensar en el ácido benzoico como una sustancia, como un soluto que no pasa a la fase gaseosa. Nuestro frasco con alcohol y ácido benzoico no está lleno. Tomamos las precauciones para eliminar el aire de ese sistema. Entonces vamos a observar una fase líquida y una fase vapor. En la fase líquida están los dos constituyentes, en la fase vapor hay solamente alcohol etílico, si quieren. Nuestro sistema se encuentra a temperatura ambiente, por tanto la temperatura estaría definida. Y
se encuentra diseñado de tal modo que la fracción molar del ácido benzoico en la fase líquida es XA. Hay una única presión de nuevo que nos permite describir el sistema. ¿Cómo describimos totalmente el sistema? Se encuentra a una cierta temperatura, la fase líquida tiene cierta composición y vamos a decir también que hay una presión de equilibrio líquido-vapor, PA, en ese sistema. Seguimos teniendo nuestra condición termodinámica de equilibrio. Para que haya equilibrio, como el alcohol se encuentra en las dos fases, el potencial químico del alcohol en la fase vapor debe ser igual al potencial químico del alcohol en la fase líquida. Profe, Sí. ¿no entendí la diferencia entre PE y PA? Bueno, PE es la presión de equilibrio a la que se encuentra el sistema. Es una presión, vendría a ser la presión total. En este caso, como hay un único constituyente en nuestra fase gaseosa, PE y PA coinciden. Si hubiera más de un constituyente, que va a ser el caso, vamos a tener que en la fase gaseosa se va a encontrar una presión total PE, pero vamos a tener una presión parcial de A y una presión parcial de B. Por eso es que ves dos presiones. En el caso de que el soluto es no volátil y no se encuentre en la fase vapor, P y PA coinciden. Está bien la observación. ¿Te contesté, Profe, Agustina? sí. Profe, una Bueno, pregunta. ¿eh? Una consulta. ¿En qué se Sí. cambia entonces que vos tengas un solo componente que es capaz de pasar a otra fase, tipo hay equilibrio líquido-vapor, a que tengas dos y uno no se volatilice? Vos sabés que estás haciendo la pregunta que está planteada en la diapo siguiente. Ah, La presión perdón. de equilibrio líquido-vapor, ¿será la misma que si A fuera el único constituyente del sistema? Y acá es donde viene la respuesta, Belén. Porque si nosotros hacemos mediciones, encontramos que no es así. Que cuando tenemos una disolución en equilibrio con su vapor, habiendo un único componente volátil, la presión de equilibrio, más allá de que solamente tenemos A en el sistema, es inferior que la de A puro. ¿Tá? Y es en eso que cambia. Pero además, esa presión de equilibrio líquido-vapor es función de la composición de la solución. Y a medida que la solución va aumentando su concentración, esa presión de equilibrio líquido-vapor se va haciendo más baja. ¿Se entiende? No hay nada que entender, es un hecho en realidad. Se encuentra que la presión de equilibrio líquido-vapor para una disolución es menor que la de el componente volátil puro, y además se va haciendo menor a medida que la concentración de soluto no volátil va incrementándose. ¿De qué forma se estudia? Ya les anticipé que íbamos a definir un comportamiento modelo. En el caso del gas ideal, el comportamiento modelo es PV igual a nRT, y una de las características de ese modelo es que no hay fuerzas de cohesión. Ignoramos el efecto de las fuerzas de cohesión. En el caso de la solución ideal, definimos el comportamiento como el previsto por una ley llamada ley de Raoult, que la vamos a ver escrita en la próxima diapositiva. El comportamiento en solución de las sustancias, bueno, es tal que las fuerzas de interacción entre los distintos constituyentes de esa solución a nivel molecular son todas iguales. Fuerzas de interacción AA son iguales a BB e iguales a AB. ¿Qué es lo que establece la ley de Raoult? Que la presión de vapor del constituyente A es igual a P0A, siendo P0 la presión de equilibrio líquido-vapor, para la sustancia A pura en la misma temperatura de trabajo,
por la fracción molar de A. Ojo acá, en la fase líquida. En la fase vapor la fracción molar de A es 1. ¿Por qué les dije ojo? Porque tenemos una presión de A en la fase vapor vinculada con una presión de A puro, una presión de vapor de A puro, pero una fracción molar en fase líquida. Este comportamiento, PA igual P0 XA, como P0 es una constante, es una recta, ¿verdad? Si ustedes grafican PA contra XA, es la gráfica en verde claro, el comportamiento de una solución de la presión de equilibrio líquido-vapor en función de la fracción molar va a venir descrito por la curva verde, por el gráfico que está representado en verde. Este modelo ideal fue propuesto en 1887 por Raoul, ahí tienen anecdóticamente la foto, y se encuentra que el comportamiento real difiere del ideal. ¿tá? En muchos casos la desviación es negativa, en otros casos la desviación puede llegar a ser positiva. Si bien se cumple que hay una disminución de la presión de equilibrio líquido-vapor con el aumento de la fracción molar del soluto no volátil, no necesariamente ese comportamiento va a ser lineal, pero sí hay una coincidencia para fracciones molares bajas. O sea, una solución relativamente diluida va a tener un comportamiento parecido a lo previsto por el modelo. ¿Recuerdan cuando definimos el modelo del gas ideal? En condiciones de presión y temperatura relativamente bajas, vamos a tener un sistema que se comporta de forma parecida a PV igual nRT. Bueno, para soluciones lo bastante diluidas, con soluto no volátil, en general la presión de equilibrio líquido-vapor va a ser igual a P0 de la sustancia volátil, a la que vamos a llamar solvente, por ser el único que aparece en las dos fases, P0A por XA. Entonces, soluto no volátil que se comporta de acuerdo a la ley de Raoul, tres variables nos van a permitir describir el sistema. Tenemos tres variables de entrada, que son una temperatura, una presión y una fracción molar. La presión se vincula con la fracción molar a través de P0A XA. Tenemos una condición termodinámica de equilibrio. Potencial químico de A, vapor, igual potencial químico de A líquido. Vamos a pensar en el comportamiento anterior. Esto es en realidad PA igual P0 AXA. Es una definición prevista por un modelo. No es una ecuación de condición en el sistema. La condición termodinámica de equilibrio, sí. Si tenemos dos fases en el sistema, tenemos una condición termodinámica de equilibrio por cada constituyente que aparezca en las dos fases. Acá tenemos un único constituyente que aparece en las dos fases, que es el volátil. Por tanto, mu de A en la fase vapor igual a mu de A en la fase líquida. Una, dos, tres variables, una condición. ¿Cuántos grados de libertad tendríamos en este sistema? 2. Tenemos 2. O sea, yo les puedo pedir una solución en equilibrio líquido-vapor en la que el líquido tenga determinada composición y se encuentre a cierta temperatura. La presión de equilibrio líquido-vapor no la puedo imponer, está determinada. Solo tengo control sobre dos variables del sistema. ¿Se entiende? O sea, las variables serían la temperatura, la presión y la fracción, dijiste. Y la fracción.
Y la Pero composición, la presión de vapor está establecida. puedo pedirte también, decirte, quiero un sistema que tenga determinada fracción molar de soluto y que tenga esta presión de equilibrio líquido-vapor. Ojo, soluto y solvente ya establecidos. ¿tá? Estamos hablando de variables intensivas. La naturaleza de las especies está quedando fuera en realidad. Ahora, si yo te digo, quiero cierta fracción molar y cierta presión, no te puedo imponer la temperatura. Vos me vas a decir, para lograr eso la temperatura tiene que ser tanto. ¿Se entiende? Entiendo, sí. ¿tá? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de grados de libertad. El número de variables sobre las que podemos nosotros tener incidencia. Profe, una La pregunta. tercera variable va a resultar de las otras dos. No podemos imponerla, sí podemos medirla. ¿tá? Entonces, si nosotros tenemos en nuestro frasco a temperatura ambiente, fijamos la temperatura, un líquido de cierta composición, alcohol, ácido benzoico teníamos, ¿tá? Fracción molar 0.25. Ese sistema está determinado. La presión a la que se encuentre en equilibrio líquido-vapor no la podemos imponer. ¿Se entiende? Y si yo les digo, en vez de ponerle tapa al frasco, pongo la solución en uno de nuestros clásicos sistemas con pistón sin masa ni rozamiento, si quieren, no va a serle el caso, pero bueno. Y sobre ese pistón, es decir, yo ya tengo la composición de preparación de la solución, yo ya sé que está a temperatura ambiente, pero pongo una pesa de 50 kilogramos. Ustedes me van a decir, no podés hacerlo porque el sistema está determinado y no podés imponer la presión. Los escucho. Pues sí, pones la presión, lo que va a cambiar es la fracción y... Ah, o la fracción molar ya estaría también determinada. La fracción estaría no está determinada porque la cantidad de líquido cambia a medida que condensa el vapor. Pero lo que puedo perder en el sistema, y no debemos dejar de considerarlo, es la condición de equilibrio líquido-vapor. Si yo pongo una pesa de 50 kilos, todo el vapor va a pasar a estado líquido. Y ya no voy a tener dos fases en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, esa condición termodinámica de potencial químico de A en la fase vapor igual a potencial químico de A en la fase líquida va a dejar de tener sentido. Bueno, vamos a ir un poquito a la termodinámica del sistema, porque acá un estudio termodinámico, teniendo esa igualdad de potenciales, está como servido en bandeja, ¿verdad? Potencial químico de A vapor igual potencial químico de A en la fase líquida. El potencial químico de A en la fase vapor. Les pregunto, ¿ustedes sabrían decirme algo de ese potencial químico? ¿Saben por qué sí sabrían decirme algo? Porque estamos hablando de una sustancia pura al estado vapor. Lo vimos en la unidad anterior. Ese potencial químico es función de la temperatura y de la presión, y es igual al potencial químico de la misma sustancia a la presión de una atmósfera y a la temperatura de trabajo. Recuerden que tomábamos la presión de una atmósfera como estado de referencia y la identificábamos con un supracero encima con el que notamos el potencial. Entonces mu es igual a mu0 más RT logaritmo de P. El potencial químico en la fase vapor viene de la clase de sustancia pura. Ahora, ¿qué me pueden decir del potencial químico de A en la fase líquida? Esta presión, si nosotros tomamos como comportamiento válido o tomamos como modelo de referencia el modelo de solución ideal, esta presión va a ser igual a P0A por XA.
Por tanto, el potencial químico de A en la fase vapor va a ser igual a mu0, al potencial químico de A vapor en el estado de referencia, más RT logaritmo de P0A. Esto es una constante que solo depende de la misma temperatura que el estado de referencia. Más RT logaritmo de XA. Y acá, caramba, aparece una propiedad de la fase líquida. Profe, pero este es el potencial de la fase líquida. No, estamos en el potencial químico de A en la fase vapor. Mu0 más RT logaritmo de P. Esa fase Ok. vapor está en equilibrio con el líquido. Por tanto, si se cumple la ley de Raoult, esa P, por más que estemos en la fase vapor, es igual a P0A por XA, siendo Bien. XA la fracción molar de A en la fase líquida. Bien. Ahora, volviendo a tu pregunta, Belén, ¿de qué estoy hablando? ¿Del potencial químico en la fase vapor o del potencial químico en la fase líquida? Son iguales, porque estamos en un sistema en equilibrio. Entonces, podemos hablar de un potencial químico en la fase vapor como mu0 más RT logaritmo de P. Estamos hablando de un potencial en la fase vapor vinculado exclusivamente a constantes y una propiedad de la fase vapor. Como esa P es P0 por XA, podemos irnos a la fase líquida y decir que el potencial químico de A en la fase líquida es igual a un término que solo depende de la temperatura, porque de última la P0 de A depende solo de la temperatura. Está tabulada, se la puede obtener aplicando Clausius-Clapeyron, eventualmente a una temperatura, si no la tenemos a cierta temperatura. Y otro término que depende de la fase líquida. A esa constante de la temperatura, mu0 de A en la fase vapor más RT logaritmo de P0 de A, le vamos a llamar el potencial químico del estado de referencia para el líquido puro. Observen, mu0 de AL, como lo estamos definiendo, solo depende de la sustancia A y de la temperatura. Y después un término en composición. El potencial químico de A en la fase líquida va a ser igual al potencial químico de A en el estado de referencia, más, es decir, en estado de referencia y siendo A, además, puro, más RT logaritmo de XA. La contribución del soluto no volátil al potencial químico viene dada por el término en fracción molar. El potencial químico del soluto se puede obtener por aplicación de la ecuación de Gibbs-Duhem, no la vamos a deducir acá, pero potencial químico, la sumatoria de N sub I de mu sub I es igual a 0. Bueno, cuando tenemos dos componentes volátiles A y B, el comportamiento va a ser diferente. Nos aparece, perdón, ¿tienen esta transparencia ustedes? Sí. Nos aparece el equilibrio, en el equilibrio líquido-vapor, ahora vamos a tener más variables para definir el sistema. Vamos a tener XA y XB en solución, y vamos a tener también las fracciones molares de A y B en la fase vapor. Para facilitar en adelante, cada vez que hablamos de X, vamos a hablar de fracción molar en fase líquida. Nos vamos a reservar la Y para hablar de fracción molar en fase vapor. Si los dos constituyentes son volátiles, en nuestro frasco, que ahora va a tener alcohol y acetona, ambos se van a encontrar a la misma temperatura y ambos se van a encontrar a la misma presión.
Y acá cuando hablamos de presión de equilibrio, vamos a hablar de la presión dada por el aporte de A, presión parcial de A, más el aporte de B, presión parcial de B. Vamos a tener que en fase líquida, XA más XB es igual a 1, y en fase vapor, IA más IB es igual a 1. Tengan cuidado porque se arman ciertos entreveros con estas ecuaciones. Además, tenemos una fracción molar global del sistema, ¿tá? Que viene dada por el total de moles de A, que se encuentran tanto en fase líquida como en fase vapor, sobre la cantidad de sustancia total en el sistema, N total de A, líquido más vapor, más N total de B, en líquido más vapor. Esa fracción molar global no forma parte de las variables que definen el estado termodinámico del sistema, dado que no hay ninguna fase que la presente. Es simplemente una variable auxiliar, descriptiva. Bueno, observen en este caso entonces, tenemos temperatura de equilibrio, presión total de equilibrio, XA, XB, IA, IB, presión de A, presión de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Una condición termodinámica de equilibrio. Potencial químico de A igual potencial químico de B. Otra condición, perdón, dije cualquiera. Potencial químico de A en la fase vapor igual potencial químico de A en la fase líquida. Otra condición termodinámica de equilibrio. Potencial químico de B en la fase vapor igual potencial químico de B en la fase líquida. Después tenemos otras ecuaciones, porque la presión total es PA más PB. O sea que la presión total la eliminaría como variable en este caso. ¿Tá? Y tenemos también ecuaciones de composición. Una por cada fase. XA más XB igual 1 y A más IB igual 1. En el caso de una solución ideal, cada una de las especies presentes en el sistema cumplen la ley de Raoult. La presión parcial del constituyente I va a ser igual a P0I por XI. Ojo, PI, presión parcial del constituyente I en la fase vapor, es igual a P0I, presión de vapor del constituyente I a la temperatura de trabajo, por XI, fracción molar de I en la fase líquida. Si bien estamos hablando de la presión en la fase vapor, esta fracción molar corresponde a la fase líquida. La presión total del sistema igual PA más PB va a ser igual a P0A por XA más P0B por XB. Ley de Raoult aplicada a cada constituyente. P total igual a P0A por XA. Eliminamos una variable en fracción molar, ya que XB es 1 menos XA. Por tanto, P es igual a P0B más P0A más P0B menos P0B por XA. Así que la presión total puede vincularse con una sola variable de composición. Bueno, ¿cómo se va a ver afectado el potencial químico de una sustancia en la fase vapor por la presencia de otra? Recuerden, las variables T y P siguen siendo variables de nuestro sistema. Para la sustancia pura, G es menos S de T más B de P. Por otro lado, tenemos el potencial químico. En los casos en los que la composición puede llegar a ser una variable en el sistema, va a aparecer en la ecuación como sumatoria de la derivada de G con respecto a N sub I de N sub I,
siendo la derivada de G con respecto a N sub I bajo restricciones de TP y NJ el potencial químico de la especie I en nuestro sistema. Según esta definición, este potencial representa el incremento de energía libre por mol de sustancia I agregada al sistema. Bueno, también en este caso se cumple que el potencial químico de A en la fase líquida es igual al potencial químico de A en la fase vapor, y la ecuación surge también de la aplicación de la ley de Raoult, es decir, de la suposición de comportamiento ideal. Mu0 de A líquido es igual a mu0 de A vapor a la temperatura T más RT logaritmo de P0A más RT logaritmo de XA. Componente exclusivo de la sustancia A, aporte del soluto a través de su fracción molar. ¿Qué ocurre con B? Bueno, para B podemos plantear también una ecuación análoga. La condición de equilibrio, recuerden, mu0, potencial químico de A vapor igual potencial químico de A líquido. La otra condición de equilibrio, potencial químico de B vapor igual potencial químico de B líquido. No vayan a cruzar A con B en las igualdades de potenciales. Profesor, una pregunta. Sí, Ahí el potencial de referencia, ¿con referencia sería la temperatura a la que estoy trabajando? sí. Y El también la potencial presión de de vapor, la referencia varía temperatura. con la temperatura. Ahí va, y la presión de vapor también. De referencia, La la presión referencia de de arriba. vapor también varía con la temperatura, pero el potencial químico supracero es el potencial químico de la sustancia A en fase vapor a 1 atmósfera, no a la presión de vapor. Bien. La Gracias. presión de vapor surge de la aplicación de la ley de Raoult. Bien. Bueno, sistema entonces bifásicos, dos componentes, dos condiciones de equilibrio, 6 ecuaciones de 6 variables intensivas, pero además tenemos dos condiciones más que las vinculan, dos ecuaciones que vinculan a estas variables de estado que estamos trabajando. ¿Tá? O sea que de nuestras 6 ecuaciones de equilibrio, variables que podríamos usar para definir el sistema, tenemos 1, 2, 3, 4 condiciones. En nuestro caso, vamos a llamar L al número de grados de libertad. Tenemos 2 grados de libertad. O sea, entre temperatura de equilibrio, presión de equilibrio, fracciones molares de A, de B, en la fase líquida y en la fase vapor, solamente podemos tener incidencia sobre 2 de ellas. Profe, una pregunta. Sí. Las presiones parciales ahí no las pones como variables No, porque, no, porque las presiones parciales no estarían teniendo no las podrías medir en el sistema. Es decir, el sistema se encuentra a la presión de equilibrio P. En cambio, las fracciones molares sí las podrías estar determinando. pero las fracciones Igual, molares si no incluyeras están. las presiones parciales, ¿tá? Incluirías también ¿cómo es que se dice? La presión total relación. como suma de presiones parciales. Pero ahí incluirías 2 variables más y una ecuación más. No te quería 3 grados de libertad. O sea, tendrías 8 variables. Sí, 8 variables y 5 ecuaciones. Sí. No las estaríamos incluyendo.
no son variables que estemos usando para describir el estado termodinámico del sistema. Nosotros este sistema lo describimos con las propiedades presión, temperatura y composición, siendo P la presión total de ese sistema. En la transparencia anterior las había puesto, por eso es que de ahí puede venir la confusión. No, en realidad me confundo porque el potencial químico no está en función de la presión parcial del componente. Pero lo llevamos a fracción molar, a través de la ley de Raoult. Ah, ok, estás bajo las condiciones de la ley. Claro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, en un sistema en el que tenemos phi fases, no he visto ningún sistema que tenga más de 3 fases, por las dudas, y n componentes, sí podemos tener tantos componentes como queramos en un sistema. ¿Cuántas variables intensivas es necesario conocer para que el estado del sistema quede definido? Sin sobredimensionar. Bueno, vamos a tener, por un lado, igualdades de potencial, una por cada fase y una por cada constituyente. Por otro lado, sumatorias, estoy tratando de sacar acá. Por otro lado, sumatorias de x sub i igual 1, vamos a tener una por cada fase. ¿Y cuántas variables? Temperatura, presión y n por phi composiciones. Entonces, ¿cuántos grados de libertad va a tener el sistema? 2, temperatura más presión, más n por phi, menos n por phi menos n, son la cantidad de igualdades de potencial que vamos a tener. Y por otro lado vamos a tener en cada fase una sumatoria de fracciones molares igual a 1. Entonces, llegamos a una regla que se conoce como regla de las fases de Gibbs, en la que se establece que L, el número de grados de libertad de un sistema, es igual a 2 más n, número de constituyentes, menos phi, número de fases. L es igual a 2 más componentes, después vamos a afinar la diferencia entre componentes y constituyentes, creo que lo vamos a hacer recién el año que viene, menos número de fases. Permítanme usar componentes, cuando dije constituyentes estaría usando una palabra que no es la más adecuada. Entonces, les voy a hacer una pregunta. A ver, veamos. Tenemos un sistema formado por una sustancia pura que se encuentra en un frasco en las condiciones del punto triple. Sustancia pura en las condiciones del punto triple. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese sistema? Pero Escucho. no tiene grados de libertad. No tiene grados de libertad. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Porque el caso de 2 grados de libertad lo interpretamos, el caso de 1 grado de libertad lo interpretamos, pero ¿qué significa 0 grados de libertad? Y yo pienso que el punto triple es un punto en todo el diagrama, es decir, Exacto. una presión y una temperatura. Exacto. Que ya están determinadas, solo dependen de la sustancia. O sea que para que coexistan 3 fases para una sustancia pura, solo existe una posibilidad de temperatura y presión. ¿Tá? No podemos decir el punto triple a una temperatura dada, lo puedo lograr modificando la presión. No, no lo podemos hacer. El punto triple es único. El sistema es invariante. ¿Se entiende?
Bueno, ahora les voy a decir otro caso. Tenemos una solución, un sistema líquido-vapor, dos componentes, ambos volátiles. El sistema se encuentra a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. ¿Cuántos grados de libertad tienen? ¿Uno? 1, ¿por qué? Porque si no determinaras la temperatura, por ejemplo, el Exacto, número de fases es 2 y el número de componentes también. Entonces tendrías 2 grados de libertad. Pero como vos definiste una de las variables, se te quita un grado de libertad y te queda. exacto. Entonces, hay un único grado de libertad para ese sistema. Yo no puedo imponer más que otra sola de las variables posibles. Es decir, o la presión a través de un sistema asociado a un compresor o un sistema pistón, o puedo imponer la fracción molar de una de las especies en una de las fases. ¿Se entiende? Bueno, vamos a continuar un poco. Son 15:55, ya tenemos tiempo todavía. Disoluciones ideales con soluto no volátil. Vamos a ver un conjunto de propiedades que se llaman propiedades coligativas, tal vez algunas las conozcan. Creo que en enseñanza media se habla de descenso crioscópico y de aumento bulloscópico, ¿puede ser? ¿Ya conocen esa terminología? Creo que lo di medio por arriba. Muy por arriba, ¿verdad? Pero ya presión osmótica es un concepto más universitario. Vamos a ver algunos ejemplos de ósmosis directa e inversa y algunos otros ejemplos de aplicación. Estas propiedades se conocen como propiedades coligativas y están vinculadas a la condición termodinámica de equilibrio. Veíamos temperatura, presión, fracción molar, condición termodinámica de equilibrio, potencial químico de A igual potencial de A en la fase vapor igual potencial químico de A en la fase líquida. Nos vamos a restringir exclusivamente a sistemas binarios con soluto no volátil. Puede ser que recurramos a algunos ejemplos con más de un componente, pero siempre soluto no volátil, o sea, hay una única sustancia en la fase vapor. Bueno, sistema en estudio, solvente volátil A, suponemos válida la ley de Raoult, o sea que estaríamos dentro del modelo de solución ideal. Sistema en equilibrio de fases. En el equilibrio, potencial químico de A vapor igual potencial químico de A líquido. El comportamiento ideal nos dice que mu de A vapor igual mu 0 de A vapor puro más RT logaritmo de PA. Vimos este pasaje, mu 0 de A vapor puro más RT logaritmo de P0 de AXA. Acá transformamos PA en P0 de AXA aplicando la ley de Raoult. Separamos en dos términos el logaritmo y llegamos a que potencial químico de A líquido separamos en ambos términos, llegamos a que el potencial químico de A líquido a una cierta temperatura T y presión PA es igual al potencial químico del líquido puro en un estado de referencia, el cual definimos a partir del término dependiente solo de la temperatura, más RT logaritmo de A de XA. Sobre el logaritmo de XA, ¿alguien puede encontrar algo para decir? Recuerden, fracción molar de A siempre menor que 1. Por tanto, ¿cuál va a ser el signo de este término?
Negativo. Siempre negativo. Uno de los pocos siempre que me van a escuchar decir. Entonces, si comparamos el potencial químico de A líquido en la solución a la temperatura T y a la presión PA, tenemos un término que corresponde al líquido puro, a la temperatura T y a la presión. Ese cero me está sobrando. Si comparamos, no, perdón, sí, a la presión PA0, ya que el líquido se encuentra en equilibrio con su vapor a PA0, vamos a encontrar que el agregado de un soluto no volátil produce necesariamente una disminución del potencial químico de A en solución. Esa disminución del potencial químico de A en solución por agregado del soluto tiene como consecuencia las propiedades coligativas. Entre estas consecuencias vamos a encontrar, bueno, si hay componentes inertes en la solución, el comportamiento va a ser similar. Estaríamos llevando esa presión PA0 a la presión P. Esas propiedades coligativas son descenso relativo de la presión de vapor, descenso cleoscópico, aumento ebullioscópico y presión osmótica. El descenso relativo de la presión de vapor es prácticamente directo. Surge directamente de la aplicación de la ley de Raoult. P igual P0A. Por lo tanto, la variación de, es decir, al ser XA menor que 1, esa P del vapor en equilibrio con la solución va a ser menor que P0A. Delta P es P0A menos PA. Y PA es igual a P0A por XA. Si trabajamos con delta P sobre P0A, esto es P0A menos PA sobre P0A, sustituimos PA por la ley de Raoult, P0A por XA, nos va a quedar que el delta P sobre P0A es igual a P0A por 1 menos XA sobre P0A, o sea, descenso relativo de la presión de vapor, variación de P sobre presión de equilibrio líquido-vapor de la sustancia pura, es igual a 1 menos XA, que es igual a XB. O sea que ese descenso relativo de la presión de vapor no solamente es un descenso, sino que es un descenso que depende de la fracción molar del soluto en solución. ¿Se entiende? Una aclaración. Cuando hablamos de fracción molar de soluto, estamos hablando de una fracción molar efectiva de soluto en solución. Si tenemos glucosa, bueno, la fracción molar de glucosa en solución va a ser igual a la fracción molar efectiva de glucosa en solución. Si tenemos cloruro de sodio en agua, por ejemplo, tenemos que tener presente que cuando se agrega cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio se disocia, generando dos especies disueltas a los efectos de la determinación de propiedades coligativas. Por tanto, la fracción molar de soluto en una solución acuosa de cloruro de sodio va a ser igual al doble de la fracción molar de preparación de esa solución. Podemos tener casos diferentes. Por ejemplo, el ácido acético en solución clorofórmica se asocia formando dímeros.
un equilibrio prácticamente desplazado totalmente hacia el dímero. Una constante de equilibrio muy alta hacia la formación del dímero. Por tanto, la fracción molar efectiva de ácido acético en solución clorofórmica es de la mitad de la fracción molar de preparación de esa solución. ¿Entendieron esto? Es sumamente importante porque nos gusta jugar con dimerizaciones y disociaciones al momento de proponer ejercicios. Pero además, muchas veces, cuando se quiere determinar algunas propiedades importantes dependientes de las propiedades coligativas, es necesario tener presente estas asociaciones y disociaciones. Segunda propiedad que vamos a estudiar, descenso crioscópico. El descenso crioscópico tiene que ver con una observación. Cuando se determina la temperatura de congelación de una disolución, se encuentra que es menor que la temperatura de congelación de la sustancia pura, siempre hablando de soluto no volátil. ¿Cómo se explica ese descenso crioscópico? Bueno, ¿recuerdan este gráfico? Lo vimos en la clase pasada que tuvieron conmigo. Potencial químico en función de la temperatura. El potencial químico de un sólido, a medida que la temperatura aumenta, va disminuyendo, pero para un líquido de la misma especie, ese potencial químico disminuye en forma más pronunciada. Y para un vapor, disminuye en forma aún más pronunciada. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros agregamos una especie no volátil soluble en esta misma sustancia A? Bueno, las curvas negras representan el comportamiento de A puro, siendo T0A la temperatura de congelación de A puro en este sistema. ¿Qué dijimos recién con respecto al agregado de un soluto en solución acerca del potencial químico? Que disminuye el potencial. Disminuye el potencial. O sea, estamos hablando de la fase líquida. Curva negra, sustancia pura. Agregamos un soluto en nuestro sistema, la curva correspondiente al líquido va a descender y la vamos a representar por la curva roja. ¿Entienden por qué la curva roja pasa por debajo de la curva negra? Sí, se entiende. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver la consecuencia. Si congela, es decir, si nosotros sometemos a cristalización por enfriamiento nuestra solución, se va a separar de esa solución, en un caso de solución diluida, ¿no? A ver, les voy a hacer la pregunta a ver si lo saben. Ustedes tienen una solución de cloruro de sodio muy diluida. ¿Está? La enfrían, la enfrían, la enfrían hasta que aparece sólido en el sistema. Ese sólido, ¿por qué está compuesto? Voy a cambiar la pregunta. Una solución concentrada de cloruro de sodio. La enfrían y la enfrían hasta que hay cristalización. Los cristales que se forman, ¿por qué están compuestos? ¿Les gusta el múltiple opción? Cloruro de sodio y agua sólida pura, cloruro de sodio puro, ninguna de las anteriores. ¿Vieron qué mal? No me gustó la última opción. ¿Eh? La última opción no me gustó. La última opción, no, es decir, No me gustó. si asumo mi rol de encargado de una DEC,
no debiera haberla puesto. No es recomendado poner ninguna de las anteriores en una múltiple opción. Así que vamos a quedarnos con las 3 anteriores. Cloruro de sodio puro, es decir, enfriamos una solución concentrada de cloruro de sodio, que se separa de la solución. Cloruro de sodio puro, cloruro de sodio y cristales de hielo, solo Pero no cristales de hielo. depende a qué tanto lo enfríes. Yo pienso que se Y los separan, primeros tipo, cristales. o Y lo sea, que tenga el el menor agua se punto de obstina. congelación. Ahí escuché. Depende que depende que tienen el menor punto de congelación. A ver, ¿ustedes han trabajado en orgánica con purificación por cristalización? No tenemos laboratorio de orgánica. Ah, está. ¿Alguna vez han hecho una cristalización o recuerdan las curvas de solubilidad? Sí, en general sí hacíamos. ¿Está? Bueno, Cristaliza el sólido. recuerden que cuando trabajaban con solubilidad, al disminuir la temperatura, ¿qué bajaba? La solubilidad de la especie disuelta, de aquella que estábamos Sí, considerando como soluto. ¿Y qué pasaba con esa especie al disminuir la temperatura? que se cristalizaba. Cristalizaba en forma pura. Es una forma de purificación. Purificación por cristalización. Entonces, si nosotros enfriamos una solución relativamente concentrada de cloruro de sodio, de esa solución va a separarse cloruro de sodio puro. No se separa cloruro de sodio y agua, salvo un caso particular, una composición particular, la vamos a estudiar el año que viene, se llama composición eutéctica, y se separan las dos en igualdad de proporciones. Pero es decir, en el caso del cloruro de sodio es 23%. Caso de cloruro de sodio agua. Muy particular. Nos vamos al otro lado, a la solución muy diluida de cloruro de sodio. ¿Qué se separa de la solución? Bueno, lo que se va a separar de solución en una solución muy diluida son cristales de hielo. Eventualmente me van a decir, sí, puede haber puede haber algo de cloruro de sodio ocluido como impureza, ¿tá? Debido que tenga que ver con el procedimiento, no con la teoría. De una solución diluida de cloruro de sodio, por enfriamiento, se va a separar agua sólida pura. Pero ¿Se el entiende? resto que yo no me acuerdo qué pasaba. El resto no se congela. No, el resto queda en solución. El Ah, ahí tema va. es, si vos haces un enfriamiento lento, por ejemplo, colocás un tubo conteniendo cloruro de sodio en un baño o en un termostato a menos 5 grados Celsius y comenzás a agitar. La temperatura va a ir bajando lentamente, no va a bajar de golpe a menos 5, y se van a ir, y la solución se va a ir enfriando. Cuando llegue a 0 grados Celsius, si fuera agua pura, correspondería a la cristalización del agua pura. Pero como tenemos una solución, el potencial químico del agua en esa solución va a ser más bajo y la curva del potencial va a ser la roja. Cuando se separe agua pura de la solución, vamos a estar en la curva negra del sólido, porque el sólido es agua pura. El potencial químico del sólido en este sistema que está dándose una cristalización no baja. ¿Tá? ¿Lo ven acá? Profe, no entendí por qué eso. O sea, si yo evaluara el equilibrio sólido-líquido, por ejemplo, me Sí. pasaría que el potencial también estaría afectado por la fracción, o sea, por ese logaritmo de fracción, papá, o sea, que En el baja líquido también. sí. En el líquido sí. En el líquido tu potencial químico de A en el líquido va a estar afectado por la presencia del soluto. Pero una vez que se separa hielo puro de solución, ¿qué vas a tener en la fase sólida? Hielo puro. Claro, la otra. ¿Tá? Hielo puro. No hay
cloruro de sodio. Teóricamente, ya les digo, puede haber ocluido algo de cloruro de sodio, puede aparecer como impureza, pero no teóricamente. Es decir, se van a formar cristales de hielo en esa solución. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la curva de potencial que vale para esa fase sólida que contiene agua pura? La del sólido puro, o sea, la curva negra. En el equilibrio, es decir, cuando coexistan sólido y líquido, el corte de la curva negra, es decir, potencial químico del sólido, con la curva roja, potencial químico del agua en la solución, se encuentra a una temperatura más baja que el corte de las dos curvas negras. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un soluto presente en nuestro sistema, la temperatura de equilibrio sólido-líquido va a ser menor que la correspondiente a el solvente puro. ¿Se entiende? Pero estamos hablando de la temperatura de congelación del solvente. Sí, estamos Eso hablando no de la cambia. temperatura a la que en este sistema coexisten sólido y líquido. Y el sólido es una sustancia pura y el líquido es una solución. Profe, pero vos lo que podés separar como sólido puro es lo que esté en mayor cantidad. No, Entonces, bueno, en parte sí, pero en cada caso depende de la composición. Un sistema de fenol y agua tiene el límite entre se separa agua y se separa fenol en un 6% en fenol. Un sistema cloruro de sodio-agua tiene el límite en un 23%. pero ponele, por fuera de eso, ¿no te pasaría que no podrías separar de forma pura? Entonces, la recta del sólido también bajaría y se compensaría un efecto con el otro. No sé si se Sería un caso entiende. muy particular, pero cuando se separan dos sólidos de una solución, no tenés una única fase, tenés dos fases sólidas distintas. En el sólido no es tan frecuente la miscibilidad total como en el caso del líquido. Ah, claro. Para el caso de cloruro de sodio y agua, cuando el caso particular de esa composición a la que se separan los dos componentes en la fase sólida, se separan como dos fases distintas. Cristales de cloruro de sodio por un lado, cristales de agua por el otro, y observables con un microscopio. ¿Tá? Bien, perfecto. Entonces, cuando en un sistema de estas características, solución relativamente diluida, hay cristalización, hay equilibrio sólido-líquido, el sólido es solvente puro y el líquido es solución de B y A. Por tanto, la curva de potencial correspondiente al sólido sigue siendo la misma que teníamos para la sustancia pura, porque el sólido es una sustancia pura. Mientras que para el caso del líquido, la curva de potencial en función de la temperatura pasa por debajo de la correspondiente al líquido puro. ¿Por qué? Porque el potencial químico, en este ojo, que estaba más atrás, ¿por qué? Porque el potencial químico de A en solución, AT y P, es menor que el potencial químico de A líquido puro, AT y P. ¿Se entiende? Consecuencia de la disminución del potencial químico de A en solución, temperatura de congelación de la solución T es menor que temperatura de equilibrio líquido-sólido para la sustancia pura. Conocida esa disminución como descenso crioscópico. ¿Alguna consulta? Dijiste que la fase líquida contiene el solvente y el absoluto, ¿no? La fase líquida contiene solvente y soluto, sí. Bien, gracias. Suposiciones. Y ahora vamos a meternos en ecuaciones.
El compuesto A cumple la ley de Raoul, congela el solvente puro. El soluto puede ser volátil o no volátil en este caso. Lo importante acá es que congele solvente puro. Igual, por lo general, van a encontrar que toda la batería de ecuaciones se vincula a soluto no volátil. Bueno, la temperatura de congelación T, equilibrio de fases, implica necesariamente potencial químico de A en la fase líquida igual potencial químico de A en la fase sólida. Como se separa sólido puro, agregamos la palabra puro. En el caso del sólido, las variables van a ser dos, temperatura y presión. Mientras que en el caso del líquido, las variables son tres, temperatura, presión y XA. Suponiendo que se cumple la ley de Raoul, entonces, me falta una ecuación ahí, sí. Potencial químico de A en la fase líquida es A líquido puro más RT logaritmo de XA, y esto es igual al potencial químico de A sólido puro. Bueno, vamos a separar los términos correspondientes al puro para un lado, los términos correspondientes a la composición para el otro. Y tenemos que RT logaritmo de XA es igual a, caramba, potencial químico de A sólido puro, A T y P, menos potencial químico de A líquido puro, A T y P. Una diferencia de potenciales químicos a las mismas temperaturas y presión. Diferencia de potencial es diferencia de energía libre molar entre sólido y líquido para la misma sustancia. Esta diferencia de energía libre molar, ¿cómo se llama? De sólido puro a líquido puro, ese cambio de estado se llama fusión. Por tanto, la diferencia de potenciales químicos entre sólido puro y líquido puro va a ser igual a menos el delta G molar de fusión de la sustancia a la temperatura P y la presión P. Temperatura T y presión P. Y ese delta G de fusión de A a T y P va a ser igual a RT logaritmo de XA. Un cuidado que les voy a pedir, que observen, estamos en este punto, no en este otro. Estamos a esta temperatura y presión, no a esta temperatura y presión. ¿Ven la flecha, verdad? Sí, se ve. Sí, sí. Entonces, este delta G de fusión de A no es el delta G de fusión que va a aparecer tabulado a la presión P y su temperatura de equilibrio sólido-líquido. Lo que O sea, sí es este igual. es el delta G, perdón, es el delta G con el descenso acreoscópico. Exacto. Bien. Bueno, logaritmo de XA igual menos delta G de fusión sobre RT a la presión P. ¿Recuerdan la ecuación de Gibbs-Helmholtz que les dije? La vamos a deducir acá, pero la vamos a usar en adelante. Era una ecuación que parecía caprichosa, porque nos hablaba de la derivada de delta G sobre T con respecto al inverso de T. Igual delta H de fusión. Caramba, acá tenemos delta G sobre T. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros pensamos derivada de delta G de fusión, diferencial de G de fusión sobre T sobre diferencial 1 sobre T igual menos delta H de fusión. Diferenciando, pasamos el de 1 sobre T para el otro lado, haciendo aquello que los matemáticos nos van a criticar, porque no estamos hablando de cuáles son las condiciones en las que esto es posible.
La integral de diferencial delta G sobre T es delta G de fusión de A a la temperatura T, menos, tomamos como límite de integración, ahora sí, aquel punto que nos resulta cómodo porque tenemos datos, que es el delta G de fusión, que conocemos para la presión. Delta G de fusión, T0A sobre T0A, igual, de este lado teníamos diferencial 1 sobre T, o sea, 1 sobre T menos 1 sobre T0A. ¿Cómo? A T0A, el delta G de fusión, corresponde a un equilibrio, el delta G molar de fusión corresponde a un equilibrio, y en el equilibrio el potencial químico de la fase líquida es igual al potencial químico de la fase sólida, este delta G es igual a 0. Por tanto, delta G sobre T igual delta H por 1 sobre T menos 1 sobre T0. Y este delta G sobre T, ¿recuerdan? Si lo multiplicamos por R, es igual a logaritmo de, es igual a R por logaritmo de XA. Pasamos el R para el otro lado de la ecuación, y ¿qué tenemos? Logaritmo de XA es igual a menos delta H de fusión sobre R por 1 sobre T menos 1 sobre T0A. Si cambiamos de variable a la variable descenso crioscópico, esto es representado por la letra, caramba, pensé que lo tenía escrito ahí, representado por la letra griega tita, acá, tita, descenso crioscópico, es T0A menos T, definido de este modo como la temperatura de congelación es menor que la temperatura de congelación del sólido puro, esto es mayor que 0. Bueno, sustituimos la ecuación logaritmo de XA es igual a delta H de fusión sobre RT0 menos delta H de fusión sobre RT0 por tita sobre T0A menos tita. Si la solución es lo bastante diluida, como suele ser el caso, tita es muy bajo frente a T0. O sea que lo podemos despreciar. Vamos a pensar un caso, a ver, una disminución, un descenso crioscópico en el caso de agua pura. Perdón, en el caso de agua como solvente. ¿Cuánto vale a presión de una atmósfera? Lo hacemos a temperatura ambiente. Tenemos una solución muy diluida de cloruro de sodio en agua. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser el descenso crioscópico? Es decir, ¿qué tan grande puede llegar a ser? No va a ser de 1 grado, no va a ser de 2 grados. Es decir, son de unas pocas décimas de grado. Entonces, ese tita de unas pocas décimas de grado es totalmente despreciable frente a ¿cuánto? ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio sólido-líquido del agua a presión de una atmósfera? 0 grados. 273 Kelvin. Ah, bueno. El A bueno es muy Depende importante. en qué unidad. No, el A bueno es muy importante porque 0,1 grados no va a ser despreciable frente a 0 y frente al 0 vamos a tener incluso algún problema. ¿Tá? No se Claro, olviden, tiene que venir ahí. les hice esta pregunta a propósito porque es el error típico en los parciales. La gente olvida que en fisicoquímica estamos trabajando con temperaturas absolutas. ¿Tá? Entonces, esas pocas décimas de grado son despreciables frente al 273. ¿Se entiende? Así que Sí. nos quedó el tita C y el T lo pasamos
el T0 del dominador, lo multiplicamos por el otro T0 que ya teníamos. Logaritmo de XA es igual a menos delta H de vaporización de A sobre RT0 por tita C. Si la solución es muy diluida, como estamos en el caso, XA es mucho mayor que XB, XA es prácticamente cercano a 1 y XB es bastante cercano a 0. XA igual 1 menos XB, desarrollando logaritmo de 1 menos XB por Taylor, logaritmo de 1 menos XB es igual a menos XB. O sea, logaritmo de XA igual a menos XB. El signo de menos ya lo teníamos del otro lado, por tanto, XB es igual delta H de fusión sobre RT0 por tita. Esta ecuación se nos está facilitando mucho, porque delta H de fusión de A es tabulado, T0A es tabulado, ambos dependen solamente de A. ¿Está? Por otro lado, digo, a quienes no les guste trabajar con fracciones molares, no es una de las expresiones de concentración más utilizada. Podemos transformarla en molalidad. Esta sí la usamos muchísimo. Podemos transformarla en molalidad. Tiene una ventaja. En molalidad nosotros podemos preparar las soluciones por pesada. Y esto nos queda haciendo las cuentas que XB es aproximadamente igual a peso molecular de A por molalidad de B sobre 1000. Sustituyendo, tenemos una expresión de tita en función de la molalidad de B. La gran ventaja de la molalidad de B como expresión de concentración es que independiza soluto de solvente. ¿Se entiende? Son moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, esa solución la preparamos por pesada directa. Tita C igual a una constante que solo depende del solvente por molaridad de B. Esa constante para el caso del agua vale 1,86 grados kilogramo mol a la menos 1. Cada solvente va a tener su constante K sub C, conocida como constante crioscópica. ¿Alguna consulta? Lo que les decía, cuando hablamos de molalidad de B, hablamos de molalidad efectiva del soluto. ¿Te animás a explicar de nuevo eso de la molalidad efectiva? Sí. Si nosotros preparamos una solución de cloruro de sodio con 1 mol de cloruro de sodio por kilogramo de agua, una vez que se forma la solución, vamos a tener 1 mol de cloruro y 1 mol de cationes sodio. 2 especies. Por tanto, la molalidad efectiva de esa solución va a ser el doble de la molalidad de preparación. Una solución preparada con 1 mol de cloruro de sodio en 1 kilogramo de agua es, en molalidad efectiva, 2 moles por kilogramo. ¿Se entendió? O sea, eso es por las sustancias que se forman por la interacción, digamos. Exacto. Los solutos que verdaderamente se encuentran en solución. Es decir, Pero, profe, una pregunta. van a tener sus esferas de coordinación y los sodios van a tener sus propias esferas de coordinación. O sea que los efectos de la solución se comportan como solutos diferentes más allá de que provengan de la misma sustancia en sólido. Pero, profe, si vos tenés, por ejemplo, una sal que se disocia, vas a tener parte en sólido y parte en iones, ¿no?
Sí, parte en, por ejemplo, ácido acético. Parte va a estar como ácido acético y otra parte va a estar como H+, y otra parte como acetato. ahí va. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, la molalidad efectiva es molalidad de preparación por 2. En el caso de la sacarosa, molalidad efectiva es igual a molalidad de preparación. En el caso del ácido acético, la molalidad efectiva va a estar entre 1 y 2 la molalidad de preparación. Claro, Esto se pero calcula solo ¿cómo lo...? en agua, ¿no? Perdón. Lo calculás con el grado de disociación. Y son los ejercicios que más nos gustan. Van a hacer un ejercicio con el ácido acético, Son porque malos. implica utilizar conocimientos de preparación de soluciones, de equilibrio, de química general, y calculan a partir del grado de disociación la cantidad de partículas que aparecen en solución por mol de ácido acético agregado. Profe, pero lo que yo no entiendo es, si vos tenés un sistema donde tenés un soluto y un solvente, Sí, o sea, como que vos vas a tener cierta parte que te va a interesar porque vos definís que eso sea tu soluto, ¿no? Pero vos no podrías definir, lo quiero en esta forma y el resto no me interesa. O sea, te va a afectar cómo se comporta, sí. obviamente. Pero digamos, si vos tenés la fracción molar de la parte sólida, no puedes decir, bueno, lo que tengo en el equilibrio es esto y me enfoco en trabajar con eso. Y al resto Y ¿sabés lo que lo hablo como pasa? una... ¿Sabés lo que pasa? Que una vez que tu sólido se disuelve, pasa lo que pasa y no podés decir lo que quiero. Qué mal. ¿Entendés? No, pero te lo digo porque realmente es así. Es decir, yo podría decir, a mí me interesa nada más que el sodio, trabajo nada más que con el sodio. Bueno, caramba, pero el cloruro está ahí, no lo podés ignorar. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, por cada mol de cloruro de sodio que vos incorpores en solución, vas a tener disuelto un mol de cloruro y un mol de sodio más. Entonces ahí vos decís que tu fracción molar, tipo, van a ser esos 2 Efectiva, moles, ahí efectiva, está. ahí va, esos dos De, moles sobre la cantidad de agua que tienes. exacto. Bien, Sobre perfecto. la masa en kilos de agua. Sí, sí, ahí va. Y bueno, Entendí. ¿y qué pasa con el ácido acético en cloroformo? La molalidad efectiva va a ser la mitad de la molalidad de preparación, porque por cada mol de ácido acético que yo agregue en cloroformo, se va a formar medio mol de dímero. Y es eso lo que voy a tener en solución, más allá de lo que quisiera o me gustaría. ¿Tá? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la química en solución de las especies con las que estamos trabajando. Son información que nosotros le damos, ojo. Hay casos como el nitrato de potasio, que bueno, no les vamos a decir, tenga presente que el nitrato de potasio, como es una sal que se va a una sal de ácido fuerte, por tanto se va a disociar totalmente. Esperamos que eso sea conocimiento básico. Ya si nos vamos al tricloruro de aluminio, por ejemplo. Pero bueno, va a ser solución acuosa. Entonces, cuando hablamos de molalidad efectiva en un caso de tricloruro de aluminio disuelto en agua, ¿de qué estamos hablando? A ver cómo se vinculan la molalidad efectiva con la molalidad de preparación en el caso del tricloruro de aluminio. Muy Sería 4 diluido. ese. Es un 4 el factor, porque un mol de tricloruro de aluminio aporta 4 partículas por mol de sustancia disuelta. A ese 4 lo vamos a conocer como, vamos a conocerlo como un factor que va a aparecer en la ecuación. Bueno, aplicaciones, se pueden determinar pesos moleculares, lo van a ver en un ejercicio, se pueden determinar índices de asociación o disociación de solutos y se puede trabajar con molalidades a distinta temperatura.
La clase del miércoles, ya no me está dando el tiempo, creo. No, ya me pasé 10 minutos, gracias por seguir acá. Para la clase del miércoles vamos a Profe, hoy es miércoles. rápidamente trabajar con ascenso ebullioscópico. Es muy parecido al descenso ectoscópico, pero ¿dónde vamos a estar? En el diagrama. Llego. En el diagrama vamos a estar en este otro punto, porque ahora sí vamos a trabajar con soluto no volátil, por lo tanto la curva del vapor va a ser la curva negra y la curva roja va a ser la curva del líquido. Rápidamente, aumento ebullioscópico, la temperatura de equilibrio líquido-vapor sube por presencia del soluto. ¿Tá? Y vamos a trabajar también con presión osmótica como propiedad coligativa. ¿Alguna duda que quieran sacarse antes de terminar la clase? A mí me quedó una duda de una diapositiva. Sí. De Decime antes cuál. de entrar a la parte de propiedades coligativas, era la diapositiva 14 y decía, el potencial químico del soluto se puede obtener por la aplicación de la ecuación de Gibbs. Sí, que lo que les dije fue que no vamos a detenernos, que eso es simplemente informativo. Pero Es no decir, entiendo. no qué es, dice. la ecuación de Gibbs-Duhem vincula, no estoy llegando. Profe, te va a convenir salir del modo presentación y buscarlo con la flechita. Sí, pero pensé que iba a llegar más rápido. Acá está. La ecuación de Gibbs-Duhem dice, sumatoria de n sub i diferencial mu sub i es igual a 0. En el caso de sacarosa agua, moles de sacarosa diferencial potencial de sacarosa más moles de agua diferencial moles de agua es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros conocemos el potencial químico del solvente y su expresión, a partir de la ecuación de Gibbs-Duhem podemos trabajar, no está dentro de los objetivos del curso, para llegar al potencial químico del soluto. En el caso de de soluto no volátil. En el caso de Bien, soluto no había entendido volátil, para qué. trabajaríamos igual. Bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna consulta más? Profe, yo tengo una pregunta, pero me parece que es muy entreverada, no sé si la querés No, grabar, no, por favor, no todo bien. confundir a nadie. ¿Puedo hacer como un dibujito? Te tendría que dar autorización para que lo hicieras, creo. No, puedo. ¿No? Ah, dale, dale entonces. O sea, Yo ponele que tengo vos que salir de tenés... presentación. Ah, no, bueno, ahora sí me tenés que dar permiso. Sí, déjame ver dónde es. Es en seguridad. Es Permitir donde que dice... compartan pantallas. A ver, fíjate. Ahí va, ahora sí. Nele, si vos tenés una sustancia pura, No te estoy A, viendo, Belén. Ahí sí. Bien. tenés un coso cerrado, ¿no? Y acá está tipo a vapor, a líquido. Acá el potencial va a ser simplemente el potencial de la sustancia pura. Pero si vos tenés Si acá es A más B, potencial de A en el líquido igual potencial de A en el vapor. Sí. sí, o sea, esto de pura. A más B en estado líquido y B no se puede volatilizar, ¿no? Entonces vos Exacto. sacás, Soluto no volátil. entonces vos vas a tener un equilibrio entre la parte A y B gaseosa, digamos, A y A líquida gaseosa, digamos así, Perfecto. y esto se va a calcular, o sea, como la pura más ese término de la fracción molar de A acá, con Perfecto. RT, Sí, suponiendo que y se va a ser que cumple sea. Raúl, no te pido que lo pongas, pero acordate si estás en una situación más cómoda de poner TIP. Bien. Sí. Ahí va. Yo lo que no entiendo es algo, o sea, la presencia de B en este sistema hace que A se volatilice menos y por eso el potencial es menor. No. La presencia de B en ese sistema
reduce el potencial químico. Y como consecuencia hay una disminución de la presión de equilibrio de líquido-vapor de A. Es más o menos lo que dijiste, pero al revés. Ah, claro, porque los moles son inversamente Sí, sí, sí. proporcionales. Es decir, la Ta. presencia de B hace que el potencial químico disminuya. Y por lo tanto los moles aumentan. Y por lo tanto, la presión de equilibrio líquido-vapor se va a ver reducida. Ah, pero ¿cómo lo relaciono con la cantidad de materia? Y si baja la Ah. presión, ahí, pero si baja la presión, baja la cantidad de sustancia. En la fase de Ah, vapor, claro. Sí, claro. Ahí por va. gases, por ecuación de gases ideales. Sí, perfecto. Y ponele, la influencia de B en ese sentido. Es una influencia, o sea, no entiendo qué es lo que pasa químicamente Sí. para que A No, se ojo, volatilice menos. mirá que la ecuación de la ley de Raoul y este estudio que estamos haciendo, de acuerdo a sistema, a suposición de comportamiento de solución diluida, modelo de solución diluida, no, lo que establece es que las interacciones son iguales entre todas las sustancias. Fue una de las primeras cosas. ¿Tá? Las interacciones entre A y A son iguales a las interacciones entre B y B, que son iguales a las interacciones entre A y B. Ah, ok. Ta. Entonces, no, Es como esto que te es queda un más sistema atrapado. ideal. No lo podemos pensar por el lado fenomenológico. ¿Tá? Bien. En el caso de, ojo, nosotros lo estamos dando de una forma simplificada el tema, ¿tá? Pero a partir de esa condición se puede llegar a una expresión de la ley de Raoult. Claro. O sea, lo que pasa es que al entrar B en juego, digamos, como que te queda más retenido A porque empieza a interactuar con B, digamos, Hay formas. interacción, hay un efecto de B que genera una disminución del potencial y una disminución de la presión de vapor. Pero Perfecto. ojo, el modelo de solución diluida no explica fenomenológicamente como se podría llegar a pensar desde una explicación de comportamiento real. En una Claro, explicación sí, de sí. comportamiento real vos podrías decir, el cloruro de sodio actúa aumentando las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la fase líquida, por lo tanto hay una menor tendencia al pasaje de la fase vapor. Ahí Ajá. estamos hablando de explicación real del comportamiento del sistema. Ok. ¿Tá? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. A vos. Bueno, vamos a terminar la grabación.